días, hermanos. Estamos agradecidos a Dios porque un domingo más podemos estar de esta manera, de forma virtual, a través de esta plataforma. Un año atípico, ¿no? Ya estamos en el 5º domingo del mes de noviembre. Parece mentira, pero ha pasado volando este año de pandemia, ¿sí? Pero bueno, agradecidos porque Dios ha provisto también de estas herramientas como son las plataformas digitales para poder continuar estudiando su palabra, congregados de manera virtual, como decimos siempre, y seguir con el estudio de su palabra y seguir reunidos también de esta manera. Vamos a tener una palabra de oración a continuación para dejar en las manos del Señor esta reunión. Oramos, hermanos. Te agradecemos, Padre, por este día que nos regalas. Gracias, Dios, porque un domingo más nos podemos despertar con vida, con salud. Gracias porque una vez más podemos decir que somos tus hijos. Gracias por esa obra tan maravillosa que has hecho en la cruz del Calvario, lavando nuestros pecados, limpiándonos, restaurándonos, mi Dios, y hoy podemos ser llamados tus hijos. Podemos gozar de esta esperanza gloriosa de un día también verte cara a cara y poder tener esa libertad que encontramos en esa cruz, en esa obra, en esa resurrección también, a través de tu Hijo y a través de esa maravillosa obra que has hecho por cada uno de nosotros. Queremos en esta mañana encomendar esta reunión en tus manos para que tú nos hables. Queremos preparar y disponer nuestros corazones, mi Dios, para que tú sigas hablando a nuestros corazones a través de estos temas que los hermanos han propuesto, mi Dios, y que bendigas también al hermano orador de esta mañana para que tú hables también a través de él y que podamos juntos salir edificados. Dejamos todo esto, lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, a continuación, como hacemos todos los domingos, vamos a tener nuestro momento de canto, nuestro momento de alabanza, así que vamos a dejar a los hermanos preparados para este tiempo, y a continuación también, hermanos, vamos a dejar a Jazmín Carbone, que ha de interpretarnos con una canción.
santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón. Purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez. Necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón. Purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez. Necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, quiero estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías
Muy bien, hermano, ha pasado el tiempo de alabanza. Gracias a los hermanos que se han dispuesto para esto y también a Jazmín por esa interpretación que nos has dado. Vamos ahora a continuación a la parte principal, hermanos. Durante este domingo hemos estado viendo radiografías como tema general y ya han pasado varios domingos, 4 domingos, sí. En primero hemos visto la radiografía de Dios, segundo domingo radiografía de la palabra de Dios, y después hemos visto radiografía espiritual de 2 personajes bíblicos, uno Caleb, luego Juan el Bautista, y este domingo como subtema del mes tenemos radiografía espiritual de Noé, ¿no? Y me ponía a pensar un poquito acerca de la vida de Noé, pensar un poquito el contexto en el cual Noé se encontraba, ¿no? Cuando Dios decide hablarlo, decide encomendarle esta misión como ya conocemos, y vemos una ciudad, un pueblo rebelde que se había rebelado contra Dios mismo, ¿sí? Y como dice también la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 6, donde la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia, ¿no? Nada lejos quizás de la realidad que hoy nos toca vivir. Allí Dios decide hablar a Noé, allí Dios decide encomendar esta misión de construir el arca en todo ese tiempo en que la tierra estaba tan mal, ¿no? En que la tierra también, como dice recién y como leímos, estaba tan corrompida. Bueno, de este personaje bíblico Noé, este domingo vamos a estudiar, ¿sí?, la radiografía espiritual, y para eso está a cargo nuestro hermano Eduardo Carbone, así que rogamos para que Dios también nos hable a través de este tema, de este personaje bíblico, y que juntos podamos también salir edificados. Escuchamos la palabra de Dios. Queridos hermanos, buenos días. Hace tiempo que no podemos congregarnos, estar juntos, pero el Señor nos está dando en este tiempo de distanciamiento la oportunidad de poder abrir las Escrituras, poder desarrollar los distintos temas que se van proponiendo en nuestro medio. Tal como hemos escuchado en el primer domingo del mes, y un detalle en su introducción que queda claro para todo el mes, lo que significa una radiografía, los elementos que se usan para una radiografía. Pero nosotros no vamos a estar usando la radiografía de rayos X en esta mañana, sino que vamos a estar utilizando la palabra de Dios, espada de 2 filos, que penetra hasta el corazón y también hasta las entrañas, en su forma más clara de entender la palabra. Por eso deseo en esta hora, en función de que tenemos que mirar de alguna forma a través del mucho tiempo que pasó, el interior de un hombre que era un hombre completo, un hombre que era Noé. Y de él encontramos muchas veces la mención de su nombre. No nos vamos a adelantar. Vamos a ir a la página del capítulo 6 del libro de Génesis, para entonces desde el versículo 9 poder leer. Toma nota, porque te voy a recomendar alguna lectura más. Y ya mismo, para que no se nos vaya del pensamiento, les dejo el capítulo 5, después les voy a decir por qué. Tomen el capítulo 5 de Génesis. Y ahora leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es la que nos guía en todo tiempo y nos alumbra en el camino de nuestra vida. Dice el verso 9: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Características que no debemos olvidar de lo que estamos leyendo. Y miró Dios la tierra,
y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, queridos hermanos, hacer una radiografía particular de Noé es rememorar en función de la palabra de Dios, que es autoritativa e inerrante, encontrarnos con una serie de situaciones muy particulares. Hemos visto qué es lo que se dice de Noé: un hombre justo, un hombre perfecto, y nos vamos a ocupar un poquito después de este aspecto. Como decía al principio, no podemos estudiar este tema, ni vamos a usar tampoco ninguna máquina de radiografía o científica, pero sí vamos a sacar la radiografía moral y espiritual de este hombre que Dios estaba considerándolo justo y elegido para cumplir sus propósitos. A ver, yo tengo a lo menos 4 puntos para separar nuestro mensaje o para desarrollarlo. Lo primero que debemos conocer es el estado de situación. Después, en el punto 2, vamos a tratar de ver que Noé era un hombre creyente. En tercer lugar, Noé, un hombre fiel. Y en cuarto lugar, un hombre que siempre esperó en Dios. Fijémonos, hermanos, en estos aspectos que vamos a considerar y procuramos tener en el espejo de la palabra de Dios la figura de Noé y también nuestra propia introspección de cómo nos conducimos cada uno de nosotros. El estado de situación es interesante, por eso les decía, hay que leer el capítulo 5, cosa que no podemos hacer, y les hago un desafío a los efectos de que ustedes puedan hacer una línea del tiempo en función de estas genealogías que encontramos en el capítulo 5. Pero desde Adán hasta Noé tan solamente hubieron 10 generaciones. 10 generaciones que realmente ocuparon la tierra. Y dice entonces que Adán murió a los 930 años. Set murió a los 912. Estoy nombrando las 10 generaciones. Enos
905 años, Cainán 910 años, Mahalaleel 830 años, Jared 930 años, Enoc 365 años. ¿Y se acuerdan qué es lo que ocurrió con Enoc? Se dice en las páginas más adelante que Enoc caminó con Dios, y en ese estado de caminar con Dios, Dios lo arrebató de la tierra. ¿Qué experiencia habrá sido? Entrar a los cielos sin ver la muerte, siendo transformados sin ninguna duda de esto que materialmente se descompone, pero entró a los cielos. Qué acontecimiento formidable ese, porque ha quedado en todas las páginas de la palabra del Señor. Matusalén, 969 años, casi 1000 años Matusalén. Lamec vivió 767 y Noé en total 950 años. Vamos a revisar un aspecto que tal vez está en el capítulo 6 y en el verso 6 que no leímos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en el corazón ver la cantidad de corrupción que ya había en aquel tiempo. ¿Cuál no sería para tener que producir un enojo a Dios y Dios tener que obrar de alguna manera? Así que cuando miramos esto decimos que es cierto cuando se menciona en el Evangelio que el Señor está pronto para venir y será, dice, como en los días de Noé. Ahora vamos a ir mirando un poco este aspecto de cómo era la sensación de los días de Noé. Ahora, el estado de situación, que es lo que estamos viendo, mostraba que en muy pocas generaciones, 10 generaciones, se había derrumbado y socavado el hombre en sus pecados. Había todo tipo de perversiones y muy pocos eran los que mostraban temor a Dios. Cuando Noé comienza a predicar e indicar lo que había de pasar, lo que habría de ocurrir, la vida, dice, seguía como de costumbre. O sea, la prédica de aquel pregonero de justicia como era Noé no era tenida en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa en nuestros días? El mundo vive olvidado de Dios. Al contrario, hay una contracultura cristiana para poder echar por tierra todos los valores autoritativos de la palabra de Dios y todos los que son valores absolutos de Dios, para creer que todo es relativo, cuando todo no es relativo. La relatividad es una imposición ideológica que hoy está viviendo el mundo, cerrando la Biblia, la palabra de Dios, y alcanzando la podredumbre de este mundo, alcanzando también a los cristianos, de tal manera que les está maniatando la conducta, las manos, no pueden tener la libertad en Cristo que debiéramos tener por la forma de vivir nuestro mundo. Que no nos contagiemos, queridos hermanos. Yo me imagino que en aquel estado de situación, me lo imagino a Noé predicando el diluvio, el juicio de Dios, y que todos aquellos que quisieran entrar al arca lo podrían hacer. Me imagino a los jóvenes tal vez burlándose, como muchos jóvenes se burlan hoy de Dios en el mundo, diciendo: este viejito debe estar mal de la cabeza, ponerse a esta altura del partido en tierra seca, donde no hay agua, en ningún lado, hacer algo que flote sobre el agua. Tal vez también se podían estar burlando de Matusalén, porque ya Matusalén era un hombre grande. Y todas estas cosas son las mismas cosas que pasan en el mundo de hoy. Nuestros compañeros, nuestros amigos de estudio, de universidad, cuántas veces se nos burlan, o vecinos se burlan de cada uno de nosotros. Ahora la burla empezaba. Y qué cosa más rara que un hombre desapareciera de la tierra, como fue Enoc. Yo me imagino que también se burlaban de esto, no creyendo que Dios había arrebatado a Enoc de ninguna manera.
Ahora, entre las últimas genealogías que nombramos, si ustedes van al capítulo 5 y hacen una línea, un trabajito práctico, una línea de tiempo para ver cuánto tiempo hubo desde Adán hasta el diluvio. Eso lo tengo que dejar como un trabajito para cada uno de ustedes. Es muy interesante. Pero Matusalén era el abuelo de Noé. Noé sabía que cuando partiese Matusalén de la tierra, Dios habría de ejecutar todos los juicios sobre este mundo perverso. Y entonces llega un momento donde llovió. Y la palabra llovió en sus originales también significa diluvio. Y a su vez diluvio se ha traducido como catástrofe por agua. 40 días y 40 noches, leemos en la Escritura, que estuvo lloviendo. Llovió a más no poder, porque el globo terráqueo justamente derramó toda el agua contenida y la expansión que había sobre los cielos, protegiendo todo lo que se protegía, que eran plantas, que eran animales, los humanos y demás. Esa expansión desaparece, se crean esas nubes que descargaron tanta agua que por un periodo de 5 meses la tierra estaba bajo agua. Y allí estaba entonces bajo el agua todo el aliento de las criaturas vivientes que no pudieron haber sido rescatadas. Y entonces, a excepción de todo lo que se preservó, todo lo que se guardó por orden de Dios en el arca, 8 personas y la selección de todos los animales indicados por Dios. Este es el estado de situación en lo que involucra a la persona de Noé, un hombre que estuvo 120 años construyendo el arca. Un hombre que siendo de 500 años sigue dejando después descendencia. Así que hay un punto que deseo rescatar ahora, el segundo punto. Uno es el estado de situación y el otro es ver a Noé como un hombre creyente. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, Noé construye el arca. Noé encontró gracia. En medio de todo este asunto, Dios tenía en su lista aquellos que eran temerosos. Tal el caso de Matusalén, que venía quedando. Algunos contemporáneos, ustedes van a ver en la línea de tiempo cómo se superponen algunos, cómo de boca a boca se va hablando de la historia y se va hablando desde la creación, porque está Adán en el principio de todos estos años. Y entonces observamos ahí que estas generaciones de Noé, aquel que decía varón justo, y que era perfecto en sus generaciones. La palabra de perfecto es la misma que se usa, después lo vamos a mencionar de nuevo, pero es la misma que se usa en Colosenses. No es que es perfecto en todo como si fuera algo santo, sino que es completo en el conocimiento, un hombre justo y completo en esa perfección de la cual está hablando la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 10. Tenemos que ir un poquito más rápido porque queremos mantenernos dentro del tiempo que se nos ha dado. Y engendró Noé, dice la palabra, a Sem, a Cam y a Jafet. Y entonces decimos, Noé halló gracia delante de Dios. Noé es un personaje, alguien que vivió y que fue el que dio lugar a que la creación y la multiplicación de todo lo que había entrado en el arca pudiera otra vez sumarse a la creación de Dios. Es un personaje, decimos, sumamente importante en todo lo que hace a la historia de la redención, porque hay más de 50 veces que se nombra su persona. Varón justo. Esta es la primera vez que en la palabra de Dios se lee esta expresión, varón justo.
no que está justificado por algo muy particular, sino que está justificado por su fe en Dios. Y esa fe en Dios le permitía producir obras. Él creyó a la palabra de Dios. La justicia de Noé no viene por las buenas obras, como tal vez muchos interpretan en el día de hoy, que podemos llegar a ser justos delante de Dios por las buenas obras, cuando en realidad llegamos a ser justos o justificados por la fe en la obra del Señor Jesucristo y por la confesión de nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, si no aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, no hemos entrado al arca espiritual en la cual nosotros podemos ser salvos por la obra perfecta de Jesucristo y por gracia de nuestro Dios. Así que decíamos, la justicia de Noé no viene por sus buenas obras, sino que sus obras eran el resultado de su justicia. Era un hombre que no se aprovechaba, no abusaba de los demás, no abusaba de los favores de los demás, sino que era equitativo, era equilibrado. Y entonces me tengo que preguntar, ¿estoy en esa justicia? ¿Estoy siendo equilibrado? ¿O estoy aprovechándome de la situación de algunos para poder tener alguna rentabilidad, alguna ganancia? La justicia, su justicia, es un don de Dios, indudablemente. Y es porque creyeron a Dios. Tanto Noé como Abraham, su fe le fue contada por justicia, y ellos están en esa galería preciosa de los valientes, de los hombres y mujeres que fueron justos y que están en esa galería de Hebreos capítulo 11. Al presente, a nuestros días, la única justicia que Dios está dispuesto a aceptar es la justicia a través de Jesucristo. Por eso mencionamos el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, y también mencionamos 2 Corintios capítulo 5, verso 21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. Pablo declara bien el motivo por el cual nosotros alcanzamos a ser justos. Noé viene de una línea de hombres destacados que amaban a Dios desde el principio y que tuvieron que tener una gran influencia sobre sus hijos para que éstos no abandonaran el camino de la fe. Noé, un hombre perfecto, y esta expresión bíblica de esta época del Antiguo Testamento describe la forma como Noé se comportaba en aquel tiempo. Entonces decimos, para que nos quede claro, no estamos hablando de que Noé era un hombre sin pecado, era un hombre que estaba justificado por la fe, porque aquí significa tener integridad y ser completo. Ahora, nosotros somos perfectos, estamos en esta calidad de perfectos, de hombre perfecto, de mujer perfecta. ¿Qué significa ser íntegros? ¿Qué significa ser completos? Es un interrogante que nos lo tenemos que dejar para que de alguna manera tengamos un poco claro cuál es la suma que nos puede dejar a nosotros en esta mañana la reflexión de esta radiografía. Cuando hablamos de perfecto y hablábamos de Colosenses, decíamos: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el versículo clave que se tiene para la Escuela Complejo Evangélico Pilar. Es el propósito individual que los hermanos han tenido en su corazón para poner. Filipenses, dice Pablo en el capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿en dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Ahora bien, nosotros, para salir de este mundo y para no estar rodeados ni estar influenciados de un mundo que carece de Dios, que carece de temor de Dios, lo que estamos esperando es poder ser arrebatados o llevados antes individualmente a la presencia del Señor y dejar ya este mundo. Así que
decimos, Noé fue un hombre que, al igual que Enoc, caminó con Dios y fue llevado repentinamente al cielo. Después vamos a sacar alguna conclusión que yo tengo anotada por aquí, pero la voy a dejar un poquito más para adelante. Decimos ahora, el tercer punto, un hombre fiel, es un hombre fiel. Noé muestra fidelidad a Dios y espera en Dios. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Esto me dice que no solamente debo escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es importantísimo para mí, es importantísimo para ti también, pero ¿qué es más importante? Juntamente con la lectura y el escuchar de la palabra de Dios, lo más importante también es que todos nosotros debemos ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos. La palabra de Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice que debemos cumplir con los preceptos que le agradan a Dios. Entonces, de a poco, Noé, su figura, su persona, hace que yo piense en el espejo de la palabra de Dios en qué situación estoy en la actualidad. Somos hombres fieles, mujeres fieles, que estamos trabajando para Dios, porque Dios nos encomendó un trabajo importante. Así que decimos, gracias a la obediencia de Noé, su casa no se derrumbó, no fue destruida. Y no les iba a hacer, mejor dicho, no les fue fácil en aquel momento soportar la burla de todas las personas y tener que obedecer a la vez al Señor en medio de la generación maligna. Nos imaginamos algunos, en nuestra época decimos, tal vez estaríamos tomando mate mirando cómo podríamos decir desequilibrado hombre, estaba haciendo una caja. Las medidas en codo se pueden tomar en 44 centímetros o en 50 centímetros. Si las tomamos en 50 centímetros, nos vamos a dar cuenta cómo son, multiplicar los codos por 0,50 y ahí vamos a tener el metraje. No me detengo en el arca. Lo único que sí podemos decir, el arca fue construida con el proyecto y el plano que Dios le dio. Entonces era un edificio de 3 pisos y allí se nos dice que había una gran capacidad de metros cúbicos. Era algo que no era un barco como muchos dicen, porque un barco uno lo maneja, lo timonea. Esto no tenía timón. Esto era una caja con las medidas indicadas para soportar el peso que iba adentro, para flotar exclusivamente. El hecho era que tenía que flotar. Así que Noé no solo levantó un arca de salvación, sino que también fue quien creó un carácter piadoso y también creó a una familia piadosa. La importancia que tiene que nosotros le dediquemos nuestro tiempo a la familia, ya sea educando. Nuestra familia, la familia de Dios, la familia congregacional, todos podemos hacer algo en favor de la comunión y lo principal que tenemos que hacer es participar, hermanos, porque si no participamos, no estamos en comunión. Hagamos un esfuerzo para estar juntos, aún en este tiempo de distanciamiento, esperando que pronto podamos ver nuestros rostros, observar nuestras miradas, observar nuestra sonrisa, aunque sea por 5 minutos, sacándonos el tapaboca. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué le brindamos a nuestra familia? ¿Le brindamos ejemplo? Este hombre fue un ejemplo. Y este hombre fiel hace por lo menos tres cosas importantes que también nombro a los efectos de que ya nuestra mente vaya avanzando. Este hombre fiel construye un arca, este hombre fiel confía en el pacto de Dios y este hombre fiel es el que congrega a todos los animales que habrá de entrar en el arca. Entonces, este era un gran desafío porque José está teniendo un desafío de 3 cosas que son importantes
La primera de ellas, construir el arca. Dios le dijo que su tarea era construir el arca y le dio instrucciones precisas, le dio dimensiones precisas, le dijo la cantidad de niveles o pisos que tenía que tener. Ahora bien, se calcula, déjenme verificarlo, se calcula que la capacidad era la capacidad aproximadamente de 500 vagones de ferrocarril. Su diseño era para flotar, como dijimos antes. Así que cuando toda esa gente y todos los animales estuvieran en el arca de la salvación, en el arca de la redención, pues bien, en ese momento nadie ahí dentro podría dirigirla. Estaba todo en el control de Dios. Estaba todo en el control de Dios. Así que esa era una de las cosas importantes. Creerle a Dios para construir el arca y ser fiel a Dios para poder cumplir con esto. ¿Confiar en quién? En el Dios de pactos. ¿Por qué? Era uno de los primeros pactos que que Dios estaba celebrando. Es un pacto que es de una sola dirección. Él es el que propone. Dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Tú, tus hijos, tu mujer y los hijos de tus hijos. Y todo esto realmente nos habla de cómo Dios, cuando hace un pacto, que son muchos los pactos, lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, etc. Pero este es el primer uso de la palabra pacto. Y todo se tenía que celebrar en función de creerle a Dios. Ahora nos imaginamos ese momento. Yo me imagino que Dios se le presentó a Noé. Yo creo que Noé tenía el temor de todos sus ancestros, de la línea temerosa de Dios, y entonces vemos que se usa en la palabra, en la Biblia, este término pacto por primera vez. Dios tenía que explicarle en qué consiste, y esto lo va a hacer en el capítulo 8 y en el verso 20, porque dice, edificó Noé un altar a Jehová, y entonces ese pacto involucraba después la adoración, el cuidado, el estar en aquella arca tanto tiempo. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Hay pactos que involucran el compromiso de partes, pero acá no. El compromiso fue de Dios para con el hombre. Una vez cerrada el arca, todo lo que era antes del arca se le llama antediluviano. Y allí quedaron todas aquellas 9 generaciones antediluvianas quedaron atrás, y también determinados animales que no entraron en el arca. Congregar a los animales. Yo puse congregar a los animales como una experiencia necesaria para Noé, pero es algo así como que los animales tocados por el poder de Dios tenían un sonar, tenían una brújula, de tal manera que pudieran encontrar el arca. Dios no quiso que únicamente fuesen salvos los humanos y fueran preservados de la destrucción, sino que toda especie animal también fuera salvada. ¿Cómo habría de hacer Noé para atraer a todas las especies? ¿Cómo lo va a hacer el hombre? Dios es el único que pudo hacer este trabajo. Dios haría entonces en ese momento haría un trabajo para que viniesen los distintos animales a Noé. Noé tenía una gran responsabilidad cuando decimos congregar a los animales, ponerlos en distintos lugares, es decir, hacer de mayordomo en el arca, mayordomo de los animales que iban a temer al hombre. Más adelante el Señor le dice a Noé que los animales iban a estar subyugados a él. No tendrían por qué tenerle miedo al león, al leopardo, al tigre. Esto es lo que quiere decir, a los animales que tenían ferocidad, sino que iban a estar esos animales ajustados a Noé. Por eso tenía que introducirlos al arca y acomodarlos en las habitaciones que estos distintos animales habrían de tener. Pero Noé también, decimos, es un hombre que esperó en Dios.
En el verso 7, capítulo 1, se nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de allí empieza a indicar también el tema de los animales y aquellos que habría de ser introducidos, aquellos que eran limpios, los que no eran limpios. Lo cierto es: entra tú y toda tu casa. Y me hace acordar a Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor Jesucristo como el símil, o mejor dicho, el arca como un símil del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? No fue poco tiempo, no fueron 40 días, 40 noches, sino que fueron 150 días que estuvo el arca allí navegando. El arca se posa en el monte Ararat, y ya no tengo tiempo para explicar los hallazgos que se han hecho allí en el monte Ararat, que en ese momento o después habría de ser tierra armenia y después fue tierra usufructuada. Todavía parece que el material, la madera de gofer, que no pude encontrar qué tipo de árbol era, pero lo cierto es que sería una madera dura, resistente, y fue calafateada, pintada convenientemente para que no entre el agua. Pero Noé es un hombre que esperó en Dios, porque fueron 150 días de estar flotando en el agua. Después de eso se necesitó otros 150 días para que el agua se retirara, para que el agua se fuese. Total, 1 año y 10 meses. Es como nosotros, por causa de la pandemia. Estamos ya hace más de... ¿cuánto? Más de 8 meses. Así que nos imaginamos, porque hemos tenido alguna libertad, hemos podido salir al balcón, hemos podido salir al jardín los que pudieron, otros que han sido esenciales han estado saliendo, pero ellos tuvieron que estar dentro del arca 1 año y 10 días. Y no se nos habla en la palabra de que haya habido algún malestar, alguna queja. Queridos hermanos, esperar en Dios. Qué bueno es poder esperar en Dios. Noé fue salvado por gracia. La gracia de Dios siempre estuvo, y la soberanía de Dios siempre estuvo presente y estará presente en la tierra que habitamos. Y miramos esto y decimos: esperar en Dios es deleitarnos en Dios. Es decir, junto al salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Estas son las cosas que Dios espera del hombre. Y el hombre, ¿qué espera de Dios? Sostén, protección. Pero este hombre, así como Enoc fue un símbolo del arrebatamiento de la iglesia, Noé es símbolo de un remanente que va a ser preservado en el tiempo de la tribulación. Esos son los ejemplos, la ilustración que nos da la palabra de Dios. Dios siempre se acuerda de nosotros, hermanos, aunque estemos pasando tiempos muy feos, de gran necesidad. Dios siempre se acuerda de nosotros y se acuerda a pesar de las catástrofes que podamos tener en nuestra vida. No abandonemos a Dios, no dejemos que el mundo nos haga trizas, nos golpee, nos maltrate, pensando que nosotros estamos mejor en el mundo cuando realmente el mundo nos desecha por ser cristianos. Y Satanás lo único que va a querer es manchar nuestras vestiduras, manchar nuestra alma, estropear nuestra mente, debilitarnos en el corazón. A pesar de toda catástrofe, como fue la catástrofe del diluvio, tenemos que soportar nosotros, y a pesar de tener que vivir estas cuarentenas que a veces parecen tan largas o que son tan largas, dejemos que nuestra alma descanse, queridos hermanos, en Cristo nuestro Redentor. Que se cumpla aquella promesa del Señor.
no te dejaré, ni te desampararé. Dios en nosotros, el Espíritu Santo, está para buscar que nosotros seamos influidos de tal manera que podamos serle de agrado al Señor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice el Salmo 16. Queridos hermanos, que conociendo el estado de situación de nuestro entorno social, donde hay toda clase ya de permisibilidad, donde hay toda clase de prácticas que son perversas, donde hay toda clase de tipos de homicidios en nuestros días, de robos, de ataques, de golpes, de inseguridad, que nosotros podamos valernos de la seguridad de saber que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y entonces ahora no hagamos una radiografía de Noé, que fue un hombre justo, que fue un hombre perfecto, que fue un hombre obediente, que fue un hombre fiel, que fue un hombre creyente. Enfoquémonos ahora en la radiografía interior nuestra. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Nos estamos enganchando? ¿Estamos asistiendo a los cultos que se están dando virtualmente? Queridos hermanos, que podamos esperar en Dios, porque el Dios nuestro nos va a sacar de toda catástrofe, de toda circunstancia. Oremos con fe, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que realmente cada uno de nosotros podamos ser medios para llevar a otros al arca de salvación, a la persona de Jesucristo, el gran Redentor, el sumo sacerdote para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos seguir mirando estos detalles. Hay perlas preciosas. Me estoy dejando una buena parte porque el tiempo ya ha transcurrido. Así que les dejo mis saludos, deseando que el Dios de paz esté bendiciéndoles a cada uno de ustedes en casa y también a nosotros. El Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir del abrir de su palabra. Gracias por este subtema, como dijimos, radiografías espiritual de Noé, personaje que nos ha tocado estudiar este domingo. Ojalá Dios también nos haya hablado con algún versículo, con alguna parte de este mensaje que ha sido expuesto, y como siempre decimos, ¿no?, que no haya caído en saco vacío, sino que también hayamos podido aplicarlo en nuestra vida espiritual. Vamos a tener una palabra de cierre, dando gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir, y también a continuación van a estar seguramente los anuncios y también los motivos de oración para que en la semana podamos estar orando. Oremos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Dios, por tu siervo y cada una de las participaciones que este domingo también hemos tenido, y que este mes también tú nos has hablado a través de este tema, como son las radiografías. Gracias, mi Dios, porque vimos en primer lugar las radiografías de Dios, luego de tu palabra, mi Dios, cómo tú nos has dado ejemplo, mi Dios, y cómo podemos en tu palabra encontrar cada cosa que necesitamos, lo que necesitamos para crecer, lo que necesitamos para corregir. Sabemos que lo encontramos en ella, mi Dios, y tú nos has hablado también a través de estos personajes, como fue Caleb, como fue Juan el Bautista, y hoy como hemos podido estudiar la vida espiritual de Noé, mi Dios. Gracias por estas enseñanzas, gracias, mi Dios, porque nos has hablado, y queremos encomendarte, mi Dios, el resto de esta semana que comienza en tus manos, para que tú también nos guíes, nos guardes en todos nuestros quehaceres, en cada una de las actividades, a cada uno de los hermanos, mi Dios, también tú los bendigas en sus trabajos, en sus familias, mi Dios, y que juntos también podamos encontrarnos el próximo domingo aquí al abrir de tu palabra. Dejamos todo esto en tus manos, agradecidos lo hacemos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.